¿Qué pasa con el empleo público en la DIAN y el uso de las listas de elegibles en los concursos de méritos? ¿Te han dicho que nuestra organización sindical está en contra del mérito? Hoy yo te cuento la verdad de lo que está pasando en la DIAN y el uso desmedido de las listas de elegibles en los empleos públicos de la DIAN. Antes de contextualizarlos y contarles la realidad, la parte jurídica y los antecedentes de las convocatorias 1461-2020 y 2022, ustedes deben de tener en cuenta varios puntos claves. El primero, las personas que están reclamando en este momento ingresar a la entidad y desplazar a varios funcionarios no han quedado en una posición meritoria dentro de los cargos que fueron ofertados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 2. Si se agotan estas vacantes para futuros concursos, no va a haber posibilidad ni de que la gente de la calle pueda participar para estos cargos, ni que los funcionarios puedan participar también para estos cargos. ¿Por qué? Porque van a extender las listas de elegibles de 20 cargos a 600 y nos vamos a quedar a futuro sin la posibilidad de ascenso o de ingreso a la entidad. El siguiente punto es que no existía un plan de provisión de empleo para estas convocatorias. Al no existir un plan de provisión de empleo que debió haber hecho la DIAN, lo deja muy abierto a que cualquiera que esté en una lista, si no tenga una posición meritoria, presente una acción de tutela y se usen estos cargos sin responsabilidad. ¿A qué me refiero? Si un conductor, estando en el puesto número 50, presenta una acción de tutela y un juez decide que 50 conductores entren a la DIAN, no vamos a saber qué hacer con ellos, ni dónde ubicarlos o a quién colocar a transportar. Mientras que si la DIAN tuviera un plan de provisión de empleo donde se determinara qué cargos se necesitaban en las áreas misionales, como es fisca, como es cobranza, como es devoluciones, podría la DIAN adentrarse a ejercer el recaudo, a controlar la evasión y a controlar el contrabando. ¿Y a qué voy con ello? A que nosotros somos una de las entidades más importantes del Estado, las que garantizamos los ingresos de más del 80% para que el gobierno pueda ejecutar su plan de gobierno y todas las acciones en el Estado colombiano. Si nosotros no recaudamos lo que tenemos que recaudar porque no tenemos el personal que requerimos para emitir esos actos administrativos, vamos a poner en riesgo la estabilidad fiscal del Estado. En el año 2020, nuestra organización sindical CITAD firmó junto a la DIAN un acuerdo que fue llamado el Acuerdo 2020, que permitió el estudio técnico para la ampliación de la planta, tal cual lo determina el decreto 1085. Es decir, nosotros firmamos para que existieran más de 10.000 empleos en la DIAN. También es importante resaltar que fuimos promotores y trabajamos arduamente para que en la reforma tributaria se incluyera un artículo entregándole facultades al presidente Petro para que ampliara la planta de personal. Es así como cuando el congresista Yamil Hernando Palau del departamento de Bolívar propuso la eliminación de las facultades extraordinarias que se le entregaban al presidente Petro, hicimos presencia en el salón elíptico, hablamos con varios partidos, estuvimos exponiendo la necesidad de la ampliación de esos cargos en la DIAN para poder cumplir con las metas billonarias que demandan el poder cumplir con los planes de gobierno. Entonces fuimos nosotros los promotores de que se ampliara esa planta de personal en cargos. Y es por eso que ustedes deben de saber que estuvimos trabajando arduamente para estos cargos, para que pudieran haber concursos de ingreso, de ascenso y para que nutrieran con más personal la DIAN y así poder nosotros cumplir con nuestras metas de recaudo. Con la ampliación de planta que se dio gracias al Acuerdo 2020 que firmó nuestra organización sindical y que se puede corroborar en el decreto de ampliación en la parte considerativa, como allí se enuncia, fuimos pioneros en trabajar lo que fue poder tener más cargos dentro de la entidad. Una vez pasamos esta etapa y se materializa con el decreto expedido por el presidente de la República, empezamos a ahondar en los temas que fueron de carrera administrativa y de personal de la DIAN. Teníamos adelantados unos concursos de méritos como fue la convocatoria 1461-2020 y la convocatoria 2022 que se ofertaron tanto para personal externo como para personal interno, conformándose en unas listas de elegibles. Estas convocatorias se adelantaron o se sustentaron en el decreto 071-2020, que era nuestro decreto de carrera administrativa.
Los acuerdos que hicieron parte de esta convocatoria y que son el sustento o soporte jurídico, así lo detalla. Bueno, es importante resaltar que este decreto 071 contenía un artículo que era el artículo 34, que hablaba de cómo se usaban las listas de elegibles. ¿Y cómo se debían usar esas listas de elegibles? Pues el artículo 34 decía que se podrían usar en estricto orden, es decir, que la DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil se adelantaban una convocatoria, por ejemplo, para 50 cargos, se debían nombrar esos 50 cargos, no se podían nombrar ni menos ni más. Luego hubo una revisión por parte de la Corte Constitucional a través de una acción de constitucionalidad de ese artículo 34, y en esa oportunidad la Corte Constitucional declaró inexequible la palabra podrá y la cambió por deberá, es decir, hizo obligatorio el usar esas listas de elegibles en estricto orden. También es importante traer a colación la sentencia del Consejo de Estado que hace referencia exclusivamente a las convocatorias de la DIAN cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil presentó una demanda para que la DIAN usara listas de elegibles en cargos similares. En esa oportunidad el Consejo de Estado fue claro en precisar que si se usaban esas listas de elegibles era porque en la convocatoria se debió establecer, es decir, que si la convocatoria o los acuerdos de convocatoria 1461 y la convocatoria 2022 establecían que se podían ampliar esas listas de elegibles, así se hubiera podido hacer. Pero que si dentro de los acuerdos no se contemplaba esta situación, no podía la Comisión Nacional del Servicio Civil ni la DIAN usar estas listas desmedidamente. Así como se tramitó la ampliación de la planta de personal de la DIAN, también se tramitó un decreto de carrera administrativa que se suponía mejoraría las condiciones de los trabajadores de la DIAN. Contrario a ello, y aprovechando esas facultades extraordinarias entregadas al presidente, y entregándole la misión al entonces director Reyes en la DIAN de sacar avante lo que era la carrera administrativa de la DIAN, se hicieron varias modificaciones vulnerando derechos fundamentales de muchos funcionarios de la DIAN. ¿Qué sucedió? Que el entonces director propuso la construcción del artículo 36 de lo que hoy conocemos como decreto 927-2023 que modificó el decreto 071. ¿Y por qué hablo de violaciones? Porque resulta que este decreto en el artículo 36 colocó un parágrafo transitorio. ¿Qué dice ese parágrafo transitorio? Ese parágrafo transitorio enuncia que se podrían usar listas de elegibles ampliando cargos, es decir, que podían seguir ampliando a pesar de que ya se habían convocado unos cargos estrictamente. ¿Qué sucedió con esto? Pues que se vulneró derechos a muchos participantes de estas convocatorias que compraron un PIN, se le violaron derechos a funcionarios porque unas eran las reglas y al hacer este decreto se aplicó retroactivamente la ley en materia administrativa, es decir, el gobierno se fue hacia atrás y creó efectos a futuro de un concurso que se había adelantado en el pasado con base en el artículo 071. Una vez nuestra organización sindical luchó, defendió que no se le vulneraran los derechos a los trabajadores, pues se incluyó un inciso final, que es el que ustedes conocen, y que dice que se va a proteger o que no se podrán usar en esas convocatorias 1461-2020 y la convocatoria 2022 los cargos que estén siendo ocupados por los provisionales y por los encargados. ¿Y por qué se hizo eso? Pues primero porque el gobierno y el director de ese entonces era consciente que estaban violándoles derechos fundamentales a los funcionarios. ¿Por qué? Primero, porque los concursos salieron en vigencia de una norma y no del 927. Segundo, que estaban aplicando retroactividad en materia administrativa, que por lo general se da en materia penal. Y cuando se da en materia administrativa se tiene que cuidar que no se estén violando derechos fundamentales, especialmente a terceros. Tercero, a los funcionarios de la DIAN nunca les dijeron que su cargo salió a concurso, es decir, que nunca fueron notificados. La DIAN tampoco tenía la caracterización de aquel personal que hace parte de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, llama mucho la atención algunos fallos, porque no son todos,
que le concedan derechos a algunas personas para que ingresen a la DIAN y desplacen a funcionarios. Y máxime que también es importante precisar que no existía un plan de provisión de empleo, como lo expliqué ahora que estaba hablando. ¿Y por qué hablo de ese plan de provisión de empleo? Porque ese plan de provisión de empleo debe detallar qué personal y con qué profesiones es necesario en cada división. Un ejemplo, en estos días estuve en una sesional precisamente porque los funcionarios de fiscalización están al tope de trabajo, tienen estrés, tienen altas cargas laborales, inclusive los nuevos que han ingresado. ¿Por qué? Porque solo hay 9 funcionarios en el área de fisca sacando adelante las metas. ¿Qué es fiscalización en la DIAN? Bueno, para los que ven este video, fiscalización en la DIAN es una de las áreas más importantes de esta entidad. Digamos que es como el corazón de la DIAN. ¿Por qué es el corazón de la DIAN? Porque allí es donde se procesan muchos expedientes para poder cumplir con las metas de recaudo. Es decir, allí es donde se hace la etapa de investigación y de proyección de actos administrativos, donde se detalla qué personas le están evadiendo a la DIAN, qué personas han dejado de pagarle a la DIAN o han, digamos, omitido algunas situaciones administrativas, y con ello es que nosotros podemos hacer un recaudo efectivo y poder contribuir con el 80% de los ingresos del Estado. ¿Qué ha pasado con estas situaciones? Pues que estas áreas están muy flojas y mientras tanto, por orden de una tutela, van entrando funcionarios que, digamos, no se pueden ubicar en fiscalización, que es el área que necesitamos nutrir. Entonces llegan funcionarios que sus fichas de empleo participaron para un concurso con unas condiciones y su ficha de empleo o su profesión no da para ubicarlo en fisca o en devoluciones. Entonces se debe ubicar en un área, por ejemplo, personal, que también es importante, pero que, digamos, necesita un poco menos de gente para que estén pendientes del bienestar del funcionario, para que estén pendientes de las actividades propias de la DIAN, de cesantías y esos temas que nosotros manejamos, pero mientras tanto el recaudo descuidado. ¿Por qué? Porque han salido fallos que dan cuenta de estas situaciones. Y aunado a ello tenemos varias críticas a lo que son los manuales de funciones, donde hay profesiones que no son acordes con la DIAN, profesiones que precisamente no son, digamos, enlazadas a lo que es la misión y la contribución a la DIAN, sino que son profesiones como salud, como sociología, como bibliotecología. Dígame, ¿qué tiene que estar haciendo un bibliotecólogo en la misión de la DIAN recaudando? Pues de pronto se necesitará 1, 2, 3 personas, pero que en unos perfiles estén incluidas algunas profesiones que no precisamente nos ayuden a recaudar la plata. Entonces, por eso sentimos que al despedir varios funcionarios que hoy están en riesgo, darle entrada a personas que no pasaron el concurso en las condiciones que se establecieron, pueden poner en riesgo la entidad más importante del país. Cuando hablo de que personas pasaron la posición, me refiero a que hay tutelas donde, por ejemplo, una persona que participó para 83 vacantes y ocupó el puesto número 550, está presentando una acción de tutela y jueces ordenan incluir 200, 300 funcionarios sin darse en cuenta qué perfiles son, qué perfiles se necesitan en la DIAN y bajo qué condiciones participaron en esos concursos. Entonces, digamos que está habiendo un abuso desmedido de las listas de elegibles que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del Estado. También llama mucho la atención una situación que se está dando en la Comisión Séptima del Congreso de la República, donde un congresista ha empezado a abanderar unos temas y es muy diciente de que nos viole el debido proceso. ¿Qué pasa con ello? El congresista Fabián Rivera, del Partido Verde, nos cita un control político y cita a nuestra organización sindical a una primera audiencia. En esa primera audiencia, cuando estaba nuestra organización sindical exponiendo la parte técnica, me cierra el micrófono para evitar que todos los que estén participando escuchen mi exposición. No pude participar. No se trata únicamente de llenar las vacantes de la DIAN para que mucha gente acceda al empleo público,
Se trata también de mirar la entidad más importante que no está recaudando lo que tiene que recaudar. Y a pesar de que el señor Reyes sale a los medios a ufanarse, a decir que tuvo el mejor recaudo, no fue que tuviera el mejor recaudo. Lo que pasa es que el señor Reyes en el año 2022 cogió a las personas jurídicas y les dijo, no, me dejan hablar, que a todos los han dejado hablar. Y yo sé que me quieren coartar el derecho en el Senado y no lo voy a permitir. ¿Qué pasa? Están cogiendo y están adelantando tributos. Porque ya excedió el tiempo. A la siguiente reunión me cita de manera escrita a esa mesa técnica para que pueda exponer, y minutos antes nos contacta su secretaria y nos coarta ese derecho porque me dice que no puedo participar, siendo nuestra organización sindical una de las organizaciones sindicales más grandes y que agremia gran cantidad de funcionarios de la DIAN. Entonces le está coartando el derecho a los funcionarios a expresarse, y los demás congresistas no han podido escuchar la situación real y técnica, riesgo que eso está representando para el país, porque se van a dejar de financiar programas de salud, de estudio, de educación, de los múltiples funcionarios que hay en el Estado. Y eso es lo que está pasando en este momento con la situación que estamos enfrentando dentro de la DIAN.